Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo dictado con Vamos al lío. El dictado de hoy viene cargado de vocabulario bastante útil de cosas que utilizamos en el día a día. Es un dictado enfocado a el nivel A2, pero como os digo siempre, los niveles superiores pueden aprovecharlo para repasar. Como ya sabéis, los que habéis hecho dictados conmigo anteriormente, está dividido en 4 partes. La primera parte será una lectura a un ritmo normal. Esta lectura está enfocada a que cojas la idea general del texto. La segunda lectura será a un ritmo lento. Repetiré las frases 2 veces y tendrás tiempo suficiente para escribir. La tercera lectura será a un ritmo normal y al mismo tiempo verás la transcripción. De esta manera podrás corregir lo que has escrito, añadiendo las palabras que te han faltado o corrigiendo aquellas que has escrito mal. Y por último, analizaremos el vocabulario. Como os digo, este dictado viene cargado de verbos interesantes y de objetos que utilizamos, sobre todo en la cocina. Así que, si estáis preparados, coged papel y boli, que empezamos. Este verano pasé unos días en el pequeño pueblo de mis abuelos. En su casa, la cocina es el lugar más importante. Allí desayunamos, hablamos un rato y sobre todo preparamos la comida juntos. Una mañana, mi abuela decidió enseñarme a preparar un guiso tradicional. Antes de empezar, me pidió que me pusiera un delantal para no mancharme la ropa. Después de preparar la mesa y sacar los utensilios, dijo que ya era hora de ponernos manos a la obra. Primero pusimos una tabla de cortar sobre la mesa y sacamos un cuchillo bien afilado. Empecé pelando las patatas con un pelador y luego las corté en trozos. También corté cebolla, zanahoria y pimiento, mientras mi abuela lavaba las verduras en el fregadero y las ponía en el escurridor. Con unas tijeras abrimos un paquete de sal y la pusimos en las verduras. Mientras trabajábamos, mi abuela me contaba que cuando era una niña ayudaba a su madre en aquella misma cocina. En aquella época no había tantos utensilios modernos y muchas cosas se hacían a mano. Por ejemplo, se amasaba con el rodillo y no con el robot de cocina. Mientras hablábamos, puso una olla grande con agua al fuego y la cubrió con una tapa para que empezara a hervir. Cuando el agua estuvo lista, añadimos las patatas. Para cocinar la carne más rápido, utilizó la olla express, que empezó a cocer lentamente en otro fuego. Mientras esperábamos, preparamos un majado de ajo y perejil en el mortero. Empezamos a machacar los ingredientes y el olor empezó a llenar toda la cocina. Después calentamos aceite en una sartén grande y empezamos a freír las verduras. Yo removía todo con una espátula intentando que nada se pegara. Mientras las verduras se cocinaban, mi abuela añadía algunos ingredientes a ojo, sin medir exactamente las cantidades, como había aprendido de su madre. Poco a poco, el guiso empezó a tener muy buena pinta, y yo ya tenía ganas de probarlo. Cuando las patatas estuvieron cocidas, las sacó con una espumadera y las dejó reposar unos minutos en otra cacerola. Les añadió un poco de salsa con el embudo para no derramar nada. En otra parte de la cocina encendió la plancha para dorar unos trozos de carne, mientras en un cazo calentaba un poco de caldo. Yo batí varios huevos en un bol usando las varillas y después rallé un poco de queso con el rallador. Poco a poco, todos los ingredientes fueron mezclándose hasta que el guiso estuvo listo y lo colocamos en el centro de la mesa.
Antes de sentarnos a comer, mi abuela guardó una parte del guiso en una fiambrera para el día siguiente. Después levantó la sartén caliente con una manopla, para no quemarse, y terminó de servir el guiso en los platos con un cucharón. En ese momento apareció mi abuelo en la cocina con una botella de vino. Mi abuela la abrió con un sacacorchos y sirvió el vino en las copas. Por fin nos sentamos a la mesa. Mi abuelo probó el primer bocado, sonrió y dijo que el guiso estaba de rechupete. Yo también lo probé y entendí por qué. Estaba caliente, sabroso y olía de maravilla. La comida estaba tan buena que todos repetimos plato. Al final nos pusimos las botas y mi abuelo dijo riendo que ese guiso merecía un aplauso para la cocinera. Mi abuela sonrió, me guiñó un ojo y me dijo que cocinar con cariño siempre sabe mejor. Ahora leeré el texto una segunda vez. Repetiré cada una de las frases 2 veces, por lo que tendrás tiempo suficiente para poder escribir. Este verano pasé unos días en el pequeño pueblo de mis abuelos. Punto y seguido. Este verano pasé unos días en el pequeño pueblo de mis abuelos. Punto y seguido. En su casa, coma, la cocina es el lugar más importante. 2 puntos. En su casa, coma, la cocina es el lugar más importante. 2 puntos. Allí desayunamos, coma, hablamos un rato y, coma. Allí desayunamos, coma, hablamos un rato y, coma. Sobre todo, coma, preparamos la comida juntos. Punto y aparte. Sobre todo, coma, preparamos la comida juntos. Punto y aparte. Una mañana, coma, mi abuela decidió enseñarme. Una mañana, coma, mi abuela decidió enseñarme a preparar un guiso tradicional. Punto y seguido. A preparar un guiso tradicional. Punto y seguido. Antes de empezar, coma, me pidió que me pusiera un delantal. Antes de empezar, coma, me pidió que me pusiera un delantal. Para no mancharme la ropa. Punto y seguido. Para no mancharme la ropa. Punto y seguido. Después de preparar la mesa,
y sacar los utensilios, coma. Después de preparar la mesa y sacar los utensilios, coma. Dijo que ya era hora de ponernos manos a la obra. Punto y seguido. Dijo que ya era hora de ponernos manos a la obra. Punto y seguido. Primero, pusimos una tabla de cortar sobre la mesa. Primero, pusimos una tabla de cortar sobre la mesa. Y sacamos un cuchillo bien afilado. Punto y seguido. Y sacamos un cuchillo bien afilado. Punto y seguido. Empecé pelando las patatas con un pelador. Empecé pelando las patatas con un pelador. Y luego las corté en trozos. Punto y seguido. Y luego las corté en trozos. Punto y seguido. También corté cebolla, coma, zanahoria y pimiento, coma. También corté cebolla, coma, zanahoria y pimiento, coma. Mientras mi abuela lavaba las verduras en el fregadero, mientras mi abuela lavaba las verduras en el fregadero, y las ponía en el escurridor. Punto y seguido. Y las ponía en el escurridor. Punto y seguido. Con unas tijeras, coma, abrimos un paquete de sal. Con unas tijeras, coma, abrimos un paquete de sal.
Y la pusimos en las verduras. Punto y aparte. Y la pusimos en las verduras. Punto y aparte. Mientras trabajábamos, coma, mi abuela me contaba mientras trabajábamos, coma, mi abuela me contaba que cuando era niña ayudaba a su madre que cuando era niña ayudaba a su madre en aquella misma cocina. Punto y seguido. En aquella misma cocina. Punto y seguido. En aquella época no había tantos utensilios modernos. En aquella época no había tantos utensilios modernos. Y muchas cosas se hacían a mano, coma. Y muchas cosas se hacían a mano, coma. Por ejemplo, se amasaba con el rodillo. Por ejemplo, se amasaba con el rodillo y no con el robot de cocina. Punto y seguido. Y no con el robot de cocina. Punto y seguido. Mientras hablábamos, coma, puso una olla grande con agua al fuego. Mientras hablábamos, puso una olla grande con agua al fuego. Y la cubrió con una tapa para que empezara a hervir. Punto y seguido. Y la cubrió con una tapa para que empezara a hervir. Punto y seguido.
Cuando el agua estuvo lista, añadimos las patatas. Punto y aparte. Cuando el agua estuvo lista, añadimos las patatas. Punto y aparte. Para cocinar la carne más rápido, utilizó la olla express. Coma. Para cocinar la carne más rápido, utilizó la olla express. Coma. Que empezó a cocer lentamente en otro fuego. Punto y seguido. Que empezó a cocer lentamente en otro fuego. Punto y seguido. Mientras esperábamos, coma, preparamos un majado. Mientras esperábamos, coma, preparamos un majado de ajo y perejil en el mortero. Punto y seguido. De ajo y perejil en el mortero. Punto y seguido. Empezamos a machacar los ingredientes. Empezamos a machacar los ingredientes. Y el olor empezó a llenar toda la cocina. Punto y seguido. Y el olor empezó a llenar toda la cocina. Punto y seguido. Después calentamos aceite en una sartén grande. Después calentamos aceite en una sartén grande. Y empezamos a freír las verduras. Punto y seguido. Y empezamos a freír las verduras. Punto y seguido. Yo removía todo con una espátula. Yo removía todo con una espátula.
intentando que nada se pegara. Punto y aparte. Mientras las verduras se cocinaban, se pegara. Punto y aparte. Mientras las verduras se cocinaban, coma, mi abuela añadía algunos ingredientes a ojo, coma. Mi abuela añadía algunos ingredientes a ojo, coma. Sin medir exactamente las cantidades, coma, sin medir exactamente las cantidades, coma, como había aprendido de su madre. Punto y seguido. Como había aprendido de su madre. Punto y seguido. Poco a poco, el guiso empezó a tener muy buena pinta. Poco a poco, el guiso empezó a tener muy buena pinta. Y yo ya tenía ganas de probarlo. Punto y aparte. Y yo ya tenía ganas de probarlo. Punto y aparte. Cuando las patatas estuvieron cocidas, coma, cuando las patatas estuvieron cocidas, coma, las sacó con una espumadera, las sacó con una espumadera, y las dejó reposar unos minutos en otra cacerola. Punto y seguido. Y las dejó reposar unos minutos en otra cacerola. Punto y seguido. Les añadió un poco de salsa con el embudo, les añadió un poco de salsa con el embudo, para no derramar nada. Punto y aparte. Para no derramar nada. Punto y aparte.
En otra parte de la cocina encendió la plancha. En otra parte de la cocina encendió la plancha. Para dorar unos trozos de carne, coma. Para dorar unos trozos de carne, coma. Mientras en un cazo calentaba un poco de caldo. Punto y seguido. Mientras en un cazo calentaba un poco de caldo. Punto y seguido. Yo batí varios huevos en un bol usando las varillas. Yo batí varios huevos en un bol usando las varillas. Y después rallé un poco de queso con el rallador. Punto y seguido. Y después rallé un poco de queso con el rallador. Punto y seguido. Poco a poco, todos los ingredientes fueron mezclándose. Poco a poco, todos los ingredientes fueron mezclándose. Hasta que el guiso estuvo listo. Hasta que el guiso estuvo listo. Y lo colocamos en el centro de la mesa. Punto y aparte. Y lo colocamos en el centro de la mesa. Punto y aparte. Antes de sentarnos a comer, coma, mi abuela guardó. Antes de sentarnos a comer, coma, mi abuela guardó. Una parte del guiso en una fiambrera para el día siguiente. Punto y seguido. Una parte del guiso en una fiambrera para el día siguiente. Punto y seguido.
Después levantó la sartén caliente con una manopla, coma. Después levantó la sartén caliente con una manopla, coma. Para no quemarse, coma, y terminó de servir el guiso. Para no quemarse, coma, y terminó de servir el guiso. En los platos con un cucharón, punto y aparte. En los platos con un cucharón, punto y aparte. En ese momento apareció mi abuelo. En ese momento apareció mi abuelo. En la cocina con una botella de vino, punto y seguido. En la cocina con una botella de vino, punto y seguido. Mi abuela la abrió con un sacacorchos. Mi abuela la abrió con un sacacorchos. Y sirvió el vino en las copas, punto y aparte. Y sirvió el vino en las copas, punto y aparte. Por fin nos sentamos a la mesa, punto y seguido. Por fin nos sentamos a la mesa, punto y seguido. Mi abuelo probó el primer bocado, coma. Mi abuelo probó el primer bocado, coma. Sonrió y dijo que el guiso estaba de rechupete, punto y seguido. Sonrió y dijo que el guiso estaba de rechupete, punto y seguido. Yo también lo probé y entendí por qué. Dos puntos. Yo también lo probé y entendí por qué.
Dos puntos. Estaba caliente, coma, sabroso y olía de maravilla. Punto y aparte. Estaba caliente, coma, sabroso y olía de maravilla. Punto y aparte. La comida estaba tan buena. La comida estaba tan buena que todos repetimos plato. Punto y seguido. Que todos repetimos plato. Punto y seguido. Al final nos pusimos las botas, coma. Al final nos pusimos las botas, coma. Y mi abuelo dijo riendo que ese guiso. Y mi abuelo dijo riendo que ese guiso. Merecía un aplauso para la cocinera. Punto y seguido. Merecía un aplauso para la cocinera. Punto y seguido. Mi abuela sonrió, coma, me guiñó un ojo. Mi abuela sonrió, coma, me guiñó un ojo. Y me dijo que cocinar con cariño siempre sabe mejor. Punto y final. Y me dijo que cocinar con cariño siempre sabe mejor. Punto y final. Ahora voy a hacer una tercera lectura a un ritmo normal. Al mismo tiempo vas a ver la transcripción y podrás corregir el texto que has escrito. Añade las palabras que te hayan faltado y corrige aquellas que hayas escrito mal. También puedes aprovechar para dejarme un like si te está gustando el vídeo y sobre todo suscribirte al canal para no perderte ninguna de las actividades que subo todas las semanas. Me ayudarás muchísimo a seguir creando material para ayudarte a mejorar tu español. Este verano pasé unos días en el pequeño pueblo de mis abuelos. En su casa, la cocina es el lugar más importante. Allí desayunamos, hablamos un rato y sobre todo
preparamos la comida juntos. Una mañana, mi abuela decidió enseñarme a preparar un guiso tradicional. Antes de empezar, me pidió que me pusiera un delantal para no mancharme la ropa. Después de preparar la mesa y sacar los utensilios, dijo que ya era hora de ponernos manos a la obra. Primero pusimos una tabla de cortar sobre la mesa y sacamos un cuchillo bien afilado. Empecé pelando las patatas con un pelador y luego las corté en trozos. También corté cebolla, zanahoria y pimiento, mientras mi abuela lavaba las verduras en el fregadero y las ponía en el escurridor. Con unas tijeras abrimos un paquete de sal y la pusimos en las verduras. Mientras trabajábamos, mi abuela me contaba que cuando era niña ayudaba a su madre en aquella misma cocina. En aquella época no había tantos utensilios modernos y muchas cosas se hacían a mano. Por ejemplo, se amasaba con el rodillo y no con el robot de cocina. Mientras hablábamos, puso una olla grande con agua al fuego y la cubrió con una tapa para que empezara a hervir. Cuando el agua estuvo lista, añadimos las patatas. Para cocinar la carne más rápido, utilizó la olla express, que empezó a cocer lentamente en otro fuego. Mientras esperábamos, preparamos un majado de ajo y perejil en el mortero. Empezamos a machacar los ingredientes y el olor empezó a llenar toda la cocina. Después calentamos aceite en una sartén grande y empezamos a freír las verduras. Yo removía todo con una espátula intentando que nada se pegara. Mientras las verduras se cocinaban, mi abuela añadía algunos ingredientes a ojo, sin medir exactamente las cantidades, como había aprendido de su madre. Poco a poco, el guiso empezó a tener muy buena pinta y yo ya tenía ganas de probarlo. Cuando las patatas estuvieron cocidas, las sacó con una espumadera y las dejó reposar unos minutos en otra cacerola. Les añadió un poco de salsa con el embudo para no derramar nada. En otra parte de la cocina, encendió la plancha para dorar unos trozos de carne, mientras en un cazo calentaba un poco de caldo. Yo batí varios huevos en un bol usando las varillas y después rallé un poco de queso con el rallador. Poco a poco, todos los ingredientes fueron mezclándose hasta que el guiso estuvo listo y lo colocamos en el centro de la mesa. Antes de sentarnos a comer, mi abuela guardó una parte del guiso en una fiambrera para el día siguiente. Después levantó la sartén caliente con una manopla para no quemarse y terminó de servir el guiso en los platos con un cucharón. En ese momento apareció mi abuelo en la cocina con una botella de vino. Mi abuela la abrió con un sacacorchos y sirvió el vino en las copas. Por fin nos sentamos a la mesa. Mi abuelo probó el primer bocado, sonrió y dijo que el guiso estaba de rechupete. Yo también lo probé y entendí por qué. Estaba caliente, sabroso y olía de maravilla. La comida estaba tan buena que todos repetimos plato. Al final nos pusimos las botas y mi abuelo dijo riendo que ese guiso merecía un aplauso para la cocinera. Mi abuela sonrió, me guiñó un ojo y me dijo que cocinar con cariño siempre sabe mejor. Ahora vamos a analizar el vocabulario de este dictado. Como os he dicho al principio, es un dictado rico en vocabulario, por lo que lo vamos a dividir en 3 partes. Primero, vamos a ver los verbos que se utilizan en la cocina. Después veremos algunos objetos o utensilios y, por último, las expresiones que han salido en el texto. Vamos a imaginar que entramos en la cocina para preparar algo rico. Seleccionamos los ingredientes y algunos de ellos los tendremos que pelar.
Pelar significa quitar la piel o la cáscara. Por ejemplo, en las patatas, las zanahorias o algunas frutas como las manzanas. También se pueden comer con piel, pero si prefieres quitársela, entonces estás pelando la pieza. Después, normalmente, toca cortar. Cortar es dividir un alimento en trozos con un cuchillo. Los podemos cortar en rodajas, que es más bien en forma redonda, a veces en cubos, que son trozos cuadrados, o a veces en tiras, que también, pues por ejemplo, los pimientos los solemos cortar muchas veces en tiras. Depende de la receta. Pero no todo se corta. Algunas recetas pues piden algo más físico, como por ejemplo amasar. Amasar es trabajar una masa con las manos, presionándola y doblándola una y otra vez, como cuando preparas el pan o las pizzas. Mientras tanto, en el fuego puede haber una olla con agua que empieza a hervir. Hervir es cuando el agua alcanza una temperatura muy alta y empiezas a ver burbujas. Cuando ese agua ya está hirviendo, ponemos los alimentos a cocer. Cocer significa cocinar algo dentro de agua caliente, como por ejemplo la pasta, el arroz o las verduras. Si en la receta aparece ajo o algunas especias, probablemente tendrás que machacarlos. Machacar significa aplastar un ingrediente hasta hacerlo más pequeño o casi una pasta. Y si lo que quieres es cocinar con aceite caliente, pues entonces vas a freír. Freír es cocinar un alimento en una sartén con aceite muy caliente, como cuando haces huevos fritos o patatas fritas. Mientras cocinas, hay algo que seguramente tendrás que hacer muchas veces, y es remover. Remover es mover la comida dentro de la olla o la sartén con una cuchara o una espátula para que no se pegue y se cocine todo de forma uniforme. Muy importante es el verbo añadir. Añadir significa poner un ingrediente más en la receta. Añadimos sal, añadimos especias o añadimos un poco de agua. Y por supuesto, mientras cocinas, también tendrás que probar. Probar significa tomar una pequeña cantidad de la comida para comprobar si tiene buen sabor o si necesita que añadas algo más. A veces, cuando preparas algo, la receta te pide que dejes reposar la mezcla. Reposar significa esperar un tiempo para que la masa o los ingredientes se estabilicen y mejoren su textura o su sabor. También tenemos que tener en cuenta que en la cocina pasan accidentes, como por ejemplo cuando sin querer derramas algo. Derramar significa que un líquido se cae fuera del recipiente y acaba seguramente en la encimera o incluso en el suelo. Algunas recetas quieren que la comida se dore. Dorar significa cocinar un alimento hasta que adquiere un color dorado y por regla general se intensifica su sabor. En otras necesitarás batir. Batir es mezclar los ingredientes rápidamente, normalmente con un tenedor, unas varillas o una batidora, como cuando preparas los huevos para hacer una tortilla de patata. También puedes rallar algunos ingredientes. Rallar significa convertir un alimento en trozos muy pequeños usando un rallador, como hacemos con el queso o con la piel del limón o la naranja cuando hacemos un bizcocho. Y finalmente llega el mejor de todos, que es servir. Servir significa colocar la comida en los platos para que las personas puedan comerla. Y en ese momento, después de pelar, cortar, amasar,
hervir, remover, añadir, probar, la cocina se llena de olor a comida recién hecha. Y después de hablar de los verbos, vamos a ver los objetos que nos podemos encontrar en la cocina. Porque para cocinar no solamente necesitas saber qué hacer, sino tener las herramientas adecuadas. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos el delantal. El delantal es la prenda que se coloca sobre la ropa para no mancharnos mientras cocinamos. Es algo así como el uniforme oficial del cocinero, pero cuando estás en tu casa. Ya preparado, colocas los ingredientes sobre la tabla de cortar. Esa tabla que es plana y suele ser de madera, donde cortamos los alimentos para no dañar la encimera. Para cortar, por supuesto, necesitamos un cuchillo, que es uno de los utensilios más importantes en la cocina y que sirve para cortar todo tipo de cosas, carne, verduras o cualquier otro ingrediente. Si lo que tienes delante es una patata o una zanahoria, quizá prefieras utilizar un pelador. El pelador es el utensilio que nos sirve para quitar la piel de las frutas o las verduras de forma rápida y, sobre todo, fina. Cuando lavas las verduras o la pasta, aparece el escurridor, que es un recipiente lleno de pequeños agujeros que nos permite que salga el agua, pero que la comida se quede dentro. Por supuesto, en la cocina también utilizamos las tijeras, que sirven para cortar hierbas o para abrir paquetes o también para cortar algunos alimentos. Si vas a preparar masa de pan o de pizza, necesitarás un rodillo, que es ese cilindro que se utiliza para estirar la masa y que quede plana. En algunas cocinas modernas hay un robot de cocina, que es el aparato eléctrico que puede mezclar, cortar, triturar y hacer todo tipo de cosas de forma automática. Y ahora nos vamos al fuego. Allí podemos encontrar la olla, que es un recipiente profundo que se utiliza para cocinar sopas, guisos o también pasta. La olla normalmente tiene una tapa que sirve para cubrir el recipiente mientras cocinamos y mantener el calor dentro. Si necesitas triturar especias o ajo, puedes utilizar un mortero. El mortero es el recipiente donde se machacan los ingredientes con una pieza llamada mano. Para cocinar muchos alimentos utilizamos la sartén, que es un recipiente plano con mango que sirve para freír o cocinar a la plancha. Y cuando estás cocinando en la sartén, puedes usar la espátula, que es un utensilio plano que sirve para dar la vuelta a los alimentos o para moverlos. Si estás cocinando en aceite o en agua caliente, quizá uses la espumadera, que es una cuchara grande con agujeros que permite sacar los alimentos del líquido. También existe la cacerola. La cacerola es parecida a la olla, pero suele ser un poco más baja y se usa mucho para las salsas o para hacer guisos pequeños. Para pasar líquidos de un recipiente a otro sin derramar nada, utilizamos el embudo. El embudo tiene forma de cono y dirige el líquido hacia una abertura pequeña. Si quieres cocinar la carne o las verduras con poco aceite, puedes utilizar la plancha, que es una superficie lisa y caliente donde se cocinan los alimentos directamente y de una forma mucho más sana. Más pequeño que la olla es el cazo, que es un recipiente con un mango que se utiliza para calentar leche, agua o también algunas salsas. Para mezclar los ingredientes solemos utilizar un bol. Un bol es un recipiente redondo y profundo donde se mezclan o se preparan alimentos o directamente también podemos comer en un bol.
Si queremos hacer queso o verduras en trozos muy pequeños, utilizaremos el rallador. El rallador es un utensilio que tiene superficie metálica con pequeños agujeros afilados y que al pasar los alimentos por él conseguimos trozos muy pequeños. Cuando queremos guardar la comida para más tarde, utilizamos la fiambrera, que es un recipiente con una tapa que se puede transportar y se puede meter en la nevera. Si el recipiente que vamos a coger está muy caliente, utilizaremos la manopla, que es un guante grueso que nos protege del calor. Lo solemos utilizar cuando sacamos cosas del horno. Y después de cocinar, llega el momento de comer. Así que utilizaremos los platos, que son esos recipientes donde servimos la comida. Para servir sopas o guisos utilizamos el cucharón, que es una cuchara grande con mango largo y que puede coger líquido. Si vamos a abrir una botella de vino, necesitaremos un sacacorchos, que es el utensilio que sirve para extraer el corcho de la botella. Y finalmente, para beber el vino, utilizaremos las copas, que son esos vasos especiales con un pie alargado, donde normalmente, como digo, nos bebemos el vino o también otras bebidas elegantes. Y ahora vamos a explicar las expresiones que han salido en el texto. La primera de ellas sería manos a la obra. Esta expresión significa que vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar una tarea. La obra sería esa construcción que se está desarrollando. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo una casa, pues una casa que no está terminada estaría en obra. Por lo tanto, manos a la obra es vamos a ponernos a trabajar en el proyecto. Si la receta que estás preparando te pide un majado, tienes que saber que majado viene del verbo majar. Significa machacar, golpear o triturar algo. Y para ello, en la cocina solemos utilizar un mortero. Un majado es simplemente una mezcla de ingredientes que se han machacado juntos. Por ejemplo, ajo, perejil, almendras, pan, azafrán, cualquier cosa. Del verbo majar también salió un uso bastante coloquial en español. Y es cuando a una persona se le dice eres un majadero. Esto quiere decir que estás un poco loco o que eres tonto. Las cosas que haces o dices no tienen mucho sentido. Sería algo así como si le hubieran machacado la cabeza. En la cocina hay muchas personas que cocinan a ojo. Y esto significa hacerlo sin medir exactamente las cantidades, simplemente usando la experiencia o la intuición. Ponemos un poco de sal aquí, un poco de aceite por allá y ya estaría nuestro guiso. Cuidado porque esto sin experiencia puede ser bastante peligroso. Y si has preparado algo y alguien te dice esto está de rechupete, ya te puedes sentir feliz. Significa que está riquísimo, tan bueno que casi te dan ganas de chuparte los dedos. Si la comida está muy buena, lo normal es que los comensales se pongan las botas. Las botas son esa prenda de vestir que nos ponemos en los pies y que en esta expresión se utiliza para decir que hemos comido mucho o que estamos disfrutando muchísimo de algo. Sobre todo alude cuando hay mucha abundancia, es decir, comer mucho. Si algo tiene buena pinta, es que es bueno, que es atractivo, que cuando lo miras te dan ganas de probarlo, de cogerlo o de hacerlo. Se utiliza sobre todo para hablar de comidas, de planes, de sitios, de películas. El caso es que es algo que te atrae y que te gustaría hacer. Y por último, guiñar un ojo.
Sabemos que los ojos los podemos cerrar, pero cuando guiñamos un ojo es porque cerramos solamente uno en un momento determinado. Este gesto lo hacemos para señalar algo, para bromear o para mostrar complicidad con una persona. Y hasta aquí el dictado de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya servido. Has tenido muchas palabras de vocabulario para repasar y para aprender. Ya sabes que puedes hacerlo de varias formas. Puedes mejorar tu pronunciación si repites las frases detrás de mí o simplemente escribiendo para mejorar tu ortografía. El caso es que practiques mucho, 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 porque ya sabes que practicar es la clave para mejorar tu español. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que me ayudas un montón dejándome un like y sobre todo suscribiéndote al canal. De esta manera, tú no te perderás nada de lo que yo suba y a mí, como te digo, me ayudarás a seguir creando contenido para mejorar tu español. Y por último, solamente me queda deciros que os cuidéis mucho y que os espero en el próximo vídeo.